Hola a todos, bienvenidos nuevamente a nuestra reunión. Es un gusto poder estar juntos. Hemos estado hablando acerca de la importancia que tiene el cambio en nuestra vida, especialmente el cambio en nuestra manera de pensar. Ya hablamos que el cambio es bueno, benéfico y muchas veces necesario, porque nos reporta dos beneficios claros: aprendemos y mejoramos. Esto es bastante necesario porque, si somos honestos, realmente no todo lo sabemos, no todo lo entendemos y no todo lo podemos resolver desde nuestra propia capacidad. Por eso siempre es bueno estar dispuestos a ser enseñables, aprender cosas y mejorar de alguna manera nuestra forma de percibir la vida. Hoy hablaremos del cambio radical. Y si tú realmente estás interesado en ver un cambio espectacular en tu vida, de principio a fin y sobre todo permanente, te animo para que dispongas tu corazón, traigas tu Biblia y empecemos a explorarla de inmediato. Una cosa es cierta, la realidad es que todos necesitamos renovar la mente. Necesitamos renovar nuestro entendimiento, porque aún y cuando conozcamos la palabra de Dios, hayamos llegado a Cristo y a reconocerlo como Señor y Salvador, muchos de nuestros pensamientos todavía están impregnados por la manera de pensar de años pasados. Me refiero a cosas que hemos metido en nuestra mente y que no todas han sido benéficas o productivas. Incluso muchas de ellas realmente desearíamos que alguien nos ayudara a borrarlas, borrar recuerdos que nos atormentan, borrar esas maneras de comportarnos que no nos han reportado ningún beneficio, hábitos pecaminosos de los cuales no podemos deshacernos, relaciones tóxicas, prácticas que llevamos a cabo desde nuestra mente, pero que no son benéficas en ninguna forma. Hemos estado tomando el pasaje de Romanos 12:2 como un trampolín para poder estar impulsándonos desde él hacia los diferentes ángulos de interpretación que nos ayudan a dimensionar su contenido. Romanos 12:2 dice: no se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que puedan comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En otras palabras, no se amolden, no se ajusten a lo que este mundo piensa y dicta. Más bien transfórmense mediante la renovación de su mente. De esta manera comprobarán cómo es la voluntad de Dios y podrán entender que ella es buena, agradable y perfecta. Dios quiere renovar nuestra mente de tal manera que pueda ser transformada, y de esta forma podremos entender que lo que Él desea para nosotros es algo bueno, es algo benéfico. Hablar de la voluntad de Dios es algo que no todo el mundo puede definir a la perfección o entender con total claridad. Muchas veces decimos: esta es la voluntad de Dios para tu vida, o si esta es la voluntad, pues que así sea. Sin embargo, cuando hablamos de enfermedades, tragedias, injusticias, dolor, sufrimiento, la pregunta es obvia: ¿esto es parte de la voluntad de Dios? Evidentemente no es así, pero mientras nuestra mente no haya sido renovada, será muy difícil que podamos entender cómo es que Dios actúa de una manera benéfica, agradable y perfecta en nuestro favor. Es por eso que una mente dispuesta y renovada por la palabra de Dios es necesaria para nosotros, porque entonces tendremos la capacidad de entender aquellas cosas que nos benefician y que le agradan a Dios. Podremos ver que son buenas, agradables y perfectas. Una mente renovada entonces
es aquella que se nutre de la palabra de Dios, que no solo la lee, sino que la medita, la examina, la reflexiona. Puede recibir de ella una nueva perspectiva, un nuevo panorama que amplifica por mucho su capacidad de ver, entender, discernir o reflexionar acerca de las problemáticas de la vida y, lo más importante, puede encontrar soluciones para resolver esos problemas. Te propongo que hoy nos enfoquemos en 2 puntos esenciales: lo que es el cambio radical y la importancia de ser un ejemplo de vida. Uno de los objetivos principales de Dios es que vivamos vidas significativas, que apunten hacia un rumbo específico, que podamos de alguna manera servir como un referente, un ejemplo, un modelo, una base para que el resto de las personas que nos rodean, me refiero a tu familia, mis amigos, nuestros conocidos, compañeros de trabajo, vecinos, etcétera, puedan ver palpablemente la evidencia de una vida transformada y mejorada. Ellos puedan estar frente a una mente que tiene una capacidad de percibir la vida de una forma totalmente distinta a como lo hace el promedio. Hemos insistido mucho desde otras emisiones que Dios no nos salva de algo solamente, sino que Él nos salva para algo, para que la esencia y el carácter de su Hijo Jesucristo pueda ser formado en nosotros, y esto sea visible a todos los que nos rodean. Él está más que interesado en hacer algo espectacular en ti y en mí. De hecho, el propósito para nosotros es que seamos ejemplos vivientes del cambio. Por favor, abre tu Biblia en el Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versos 14 al 16. Hablando de estos puntos que hemos desarrollado hasta aquí, Jesús le dice a su audiencia: ustedes son la luz del mundo. Entiendan esto: una ciudad sobre una montaña no se puede esconder fácilmente. Tampoco se enciende una luz para meterla debajo de la cama. Al contrario, hay que ponerla en el candelero para que así alumbre a todos los que están en la casa. Verso 16. Que así alumbre su luz delante de todos los hombres, para que ellos puedan distinguir su buena conducta y así darle la gloria a su Padre que está en los cielos. Definitivamente, el instrumento que Dios usa para atraer la atención de escépticos e incrédulos es el testimonio de una vida radicalmente cambiada y transformada para bien. No importa cuánto les digamos de la Biblia o a cuántos eventos cristianos invitemos a nuestros amigos y seres queridos a los cuales queremos llegar con la palabra de Dios y el poder del Evangelio de Jesucristo. Nosotros somos llamados más bien a dar un buen testimonio, lo cual implica que ese testimonio sea congruente con una buena conducta y una claridad de las palabras que entregamos derivadas de la palabra de Dios. A ver si lo explico mejor. Tú y yo no vamos a ser de impacto a los demás si cuando hablamos de cambio, ellos no pueden ver un cambio en nosotros. Al contrario, cuando hablamos de cambio es porque nosotros mismos ya hemos sido cambiados. Y eso es algo visible para todos. Cuando hablamos de sanidad es porque nosotros mismos ya hemos sido sanados. Si hablamos de perdón es porque hemos recibido el perdón
y aprendido a otorgar el perdón a aquellos que nos han ofendido. Cuando hablamos de victoria, es porque vivimos precisamente así, victoriosamente. Tenemos esperanza y la podemos compartir con otros, y así es como nuestro testimonio cobra mayor poder y eficacia. Dios usa a personas que Él ha sanado, cambiado y preparado para que sean sus testigos. Esta es la idea que tenía el apóstol Juan en su primera carta, capítulo 1, versos del 1 al 3. Escucha lo que la palabra de Dios dice. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y les anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Verso 3. Lo que hemos visto y oído, eso les anunciamos, para que ustedes también tengan comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. ¡Wow! ¿Lo puedes ver? Lo que hemos visto y oído, eso es lo que anunciamos. La vida fue manifestada y la hemos visto, y por eso testificamos, por eso compartimos, por eso anunciamos la vida eterna. Hablamos de cambio porque hemos sido cambiados. Hablamos de victoria porque ahora tenemos victoria. Hablamos de algo diferente porque somos diferentes. Lo opuesto a esto que te estoy diciendo es cuando queremos ser testigos sin haber experimentado ningún tipo de cambio en nuestra vida. Cuando seguimos aún batallando con esas cosas, y esto es porque no hemos dejado que el Señor sane por medio de su palabra áreas de nuestra vida que aún permanecen sin que el poder del Evangelio haya llegado a ellas. Ahora bien, el segundo punto de esta charla tiene que ver con la importancia de que todos seamos un ejemplo de vida, un modelo a seguir, un referente. Tal vez en esto tú y yo podemos pensar, rascarnos la cabeza y decir, bueno, tanto así como un ejemplo, tanto así como un modelo, pues no necesariamente lo soy. Sin embargo, lo entendamos o no, lo creamos o no, eso es lo que Dios tiene en mente, y eso es lo que hace con personas que estén dispuestas a ser moldeadas por el poder de su palabra y de su Espíritu Santo. Fíjate bien en este ejemplo de vida que se encuentra en el libro de los Hechos, capítulo 4, versos del 1 en adelante. Aquí encontramos a Pedro y a Juan compartiendo después de que el Señor Jesús había muerto y resucitado. El Espíritu Santo ya había venido sobre ellos y los había llenado con su poder. Pedro ya había testificado a las multitudes y ahora ambos estaban compartiendo a todos en aquella región. Dice el verso 1, hablando ellos al pueblo, vinieron los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y también los saduceos. Estaban resentidos de que enseñaran al pueblo y anunciaran en Jesús la resurrección de entre los muertos. Los detuvieron, dice el verso 3, y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque ya era tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones que creyeron era como unos 5,000. Verso 5. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos, los escribas y el sumo sacerdote Anás y Caifás, y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia
de los sumos sacerdotes. Verso 7, los pusieron en medio y les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho ustedes esto? Verso 8, Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Jerusalén, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio que hemos hecho a un hombre enfermo y de qué manera éste haya sido sanado, que les quede claro a ustedes y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesús de Nazaret, a quien por cierto ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de los muertos, por él es que este hombre está sano ante ustedes. Verso 11. Este Jesús, dice Pedro, es la piedra reprobada por ustedes los edificadores, pero ahora ha venido a ser la cabeza del ángulo. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Verso 13 y el medular de esta narración. Entonces, viendo el denuedo, es decir, que no tenían miedo, de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y reconocían que habían estado con Jesús. ¡Wow! Esto es lo que estamos hablando. Realmente fue impactante. Realmente fue espectacular. Estaba vivo a través de ellos. Fueron los cambios radicales que Dios hizo en la vida de los apóstoles los que dieron testimonios de que Jesús realmente estaba vivo a través de ellos. Si lo podemos analizar, podremos ver que la estrategia de Cristo para adelantar su reino giró en torno de 12 hombres en lugar de las grandes multitudes que lo aclamaban. El Señor decidió trabajar a través de la disponibilidad de estos pocos individuos. Dios siempre buscará a alguien que esté dispuesto. Ellos estaban llenos de fallas. La intención no era impresionar al mundo a través de la presencia y la fuerza de las multitudes. Lo que Jesús demostró es que una docena de hombres renovados en su mente y bajo el poder del Espíritu Santo son una fuerza mucho más poderosa que cualquier multitud. Cristo personalmente escogió a esos 12 hombres comunes y corrientes e invirtió la mayor parte de su tiempo y energía en ellos. Los escogió antes que ellos lo escogieran a Él. Les compartió su palabra, los sanó integralmente, espíritu, alma y cuerpo, para después impregnar su esencia y su carácter en ellos. Cambió su manera de pensar, los llenó de su mente y su carácter y les enseñó una manera diferente de vivir. Vayamos al Evangelio según San Lucas, capítulo 5. El verso 1 dice que aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Verso 2. Vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, estaban lavando sus redes. Entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartara de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Verso 4. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echa las redes para pescar. Simón le respondió y le dijo: Maestro,
toda la noche hemos estado trabajando y no hemos pescado nada. Sin embargo, porque tú lo dices, así lo haré. Echaré la red. Habiéndolo hecho, encerraron una gran cantidad de peces y la red literalmente se rompía. Fue en este contexto de este milagro que Jesús les dijo: ahora deben entender esto. Síganme y los voy a hacer o convertir en pescadores de hombres. Hasta este punto, su perspectiva de vida giraba en torno a dos cosas: la pesca como medio de sustento y número 2, el estilo de vida que habían desarrollado o por imitación o por costumbre, pero no tenían una mayor expectativa. Sus primeros seguidores no eran la crema y la nata de la sociedad. No eran las mentes más brillantes ni los más sobresalientes pensadores, teólogos u oradores distinguidos. Esos eran solo 4 humildes pescadores. Leemos en Lucas 5:11 que dejándolo todo, le siguieron. En Mateo 4:20 dice que Andrés y Pedro, dejando al instante las redes, lo siguieron. Jacobo y Juan hicieron lo mismo. Dejando la barca y a su padre, siguieron a Jesús. Mateo 4:22. Jesús los atrajo, los impactó con su enseñanza. Ellos vieron algo diferente en él. Decidieron que ellos querían lo mismo. Y entonces estuvieron dispuestos a seguirlo. El cambio no fue inmediato, fue un proceso, pero fue real y fue permanente. Si podemos concluir algo hoy es esto: eso mismo que hizo con esos 12 es lo que Él sigue haciendo hoy en día. Cuando nos escoge, nos llama, aun y cuando inicialmente nos podamos resistir o inclusive nos neguemos. El Señor nos atrae por el poder de su Espíritu, nos sana integralmente con su palabra y después nos cambia y transforma por medio de la renovación de nuestra mente. Ese cambio es tan poderoso y permanente que nos despoja de nuestros malos hábitos y de nuestra vieja manera de vivir. Podemos concluir también que Jesús les asignó una misión. En Mateo 28, del 19 al 20, esos 12 hombres imperfectos, temerosos, cambiantes y titubeantes, fueron transformados y experimentaron un cambio radical. En el caso de Pedro, la tradición dice que él primero viajó a Antioquía, ahí estableció una comunidad, probablemente quizás visitó Corinto antes de partir hacia Roma. Allí ayudó a formar la comunidad cristiana hasta que fue martirizado en el circo de Nerón en el año 64 aproximadamente después de Cristo. Andrés, después del Pentecostés, las tradiciones antiguas señalan que el hermano de Pedro fue a las comunidades griegas. Fue martirizado en Patras, en una cruz con una forma de X. Felipe, Bartolomé y cada uno de los otros fueron hombres que cambiaron, llevaron el mensaje y Dios los usó como instrumentos poderosos en sus manos. Si tú estás dispuesto y dispuesta a lo mismo, te animo para que oremos hoy y pongamos esto en las manos del Señor. Padre, ahora, a la luz de tu palabra, entendemos que siempre que tú quieres hacer algo en la tierra, primero formas a alguien. Cada vez que tienes un plan para una familia, empiezas por una persona. Así como con Abraham. La instrucción fue que dejara su tierra y su parentela. Pero esto nos lleva a ver que tú tenías un propósito mucho mayor. Ahora entendemos que cuando tú llamas a alguien
antes de decirle lo que va a hacer, primero le dices lo que tiene que dejar. El cambio radical que tú prometes es el que nosotros necesitamos. Sabemos que es real, sabemos que es posible, sabemos que es tu obra y no la nuestra. Eso nos convierte en testigos y queremos ser testigos de tu amor y tu poder. Vidas significativas que apunten hacia ti, ejemplos vivientes de transformación por medio de tu palabra. Cámbianos, por favor, en el nombre de Jesús. Amén. Amigos y amigas que escuchan este mensaje, si es la primera vez que tú estás escuchando, queremos darte la bienvenida y animarte para que tú puedas pasar esta información del punto meramente intelectual a la necesidad que tu vida tenga de un cambio permanente y benéfico. Dios está dispuesto y lo único que te pide es honestidad y humildad. Si en algo lo has ofendido, ¿por qué no ponerte hoy a cuentas con Él? ¿Por qué no reconocer tus faltas y tus errores? ¿Y por qué no pedir la ayuda de Dios? Él te ve, te oye y te entiende. Te ha estado buscando desde hace mucho tiempo y está esperando la oportunidad que tú quieras darte para poder mejorar tu vida. Reconoce tus faltas, pídele perdón. Arrepentido, arrepentida. No dejes pasar este día sin que puedas tener esa conversación con tu Creador. Te aseguro que Él podrá hacer ese cambio radical en ti para tu beneficio y vida eterna. Que Dios te bendiga. Hasta la próxima.